Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 6 y vamos este va a ser el último mensaje, a modo que el Señor cambie el orden, el último mensaje concerniente a lo que hemos estado compartiendo, hermanos. Santificado sea tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hemos compartido, mis amados, en estos tiempos, en estas semanas, de cómo ha habido en la vida de la persona, en el individual, una irreverencia individual, cuando el hombre ha llegado a decirle a Dios: no te necesito. Cuando el hombre es solo suficiente, cuando el hombre dice: yo no necesito de nada ni de nadie en esta vida. Una irreverencia individual, y hablamos concerniente esto en la vida de Sansón hace 2 o 3 semanas, y vimos, hermanos, lo que sucede cuando el hombre se apodera de sí mismo, cuando el hombre confía en sí mismo y ya no confía en Dios, cuando el hombre está diciéndole a Dios: hazte a un lado, que yo puedo hacerlo mejor tal vez. Y en la vida de Sansón lo vemos, hermanos, de que llega el momento en la vida de él cuando él piensa que en sus propias fuerzas él va a vencer al enemigo, sin que él se diera cuenta, de acuerdo a Jueces, en el libro de Jueces, donde dice la palabra de Dios que él no se había dado cuenta que Dios se había apartado de él, y vinieron por él y ya no pudo hacer absolutamente nada, y se lo llevaron y lo pusieron como esclavo. Y vimos de que como hay, aún en eso hay misericordia de parte de Dios. Y luego hablamos, hermanos, también de una irreverencia corporal, cuando muchas veces nosotros, como religión o como iglesia o como denominación, comenzamos a pensar que nosotros somos los únicos, que ya todo lo sabemos, que no hay nada que podamos ser enseñados, y que yo soy o nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y sucede, mis amados, que una irreverencia corporal, una irreverencia, y hablamos, ¿verdad?, de cómo la religión ha venido a ser una irreverencia corporal, porque muchas iglesias se han envuelto dentro de lo que es la religión y no en una relación con Dios. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo que el sacrificio de Dios no es suficiente. Irreverencia corporal. Y en este día, mis amados, vamos a estar compartiendo en esta mañana una irreverencia nacional. Y si ustedes ven en este pasaje, en esos pasajes que vamos a ver, dice la palabra del Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, hablándole, diciéndolos y mostrándoles a ellos cómo orar. Vosotros pues oraréis así, les dice Jesús a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y mi amado, yo quisiera que ustedes y yo pudiésemos preguntar en esta hora, en este momento, concerniente a nuestra nación, concerniente a lo que está sucediendo en nuestra nación. Y yo quiero que vean estas preguntas que se tienen que hacer concerniente a la nación. ¿Es Dios el centro de la nación? Y hay que contestar esa pregunta, mi amado. Porque cuando la respuesta es no, la nación comienza a tener una irreverencia nacional a Dios.
Porque lo que ha sucedido es que la nación no le ha dado la importancia a Dios que Dios se merece. La segunda pregunta que surge, mi amado, es: ¿cómo estamos o dónde estamos como nación? ¿En qué lugar ocupamos? Y no estoy hablando concerniente a la economía o concerniente a lo que estamos haciendo de facturar y todo eso. No, como espiritualmente, ¿dónde estamos como nación? Y hay que contestar esa pregunta también. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos como nación? ¿Qué ha pasado, mis amados, con los valores? ¿Dónde están los valores con los cuales crecimos? Es algo bien tremendo, hermanos, porque sucede que nosotros, bueno, ustedes también, cuando nosotros se nos enseñó a respetar al adulto, a respetar al anciano, al que era mayor que nosotros. Era importante respetarlo, darle su lugar, hablarle con respeto. Y había algo diferente, mi amado, en la vida de nosotros, porque si no hacíamos como se nos había enseñado, había consecuencias. Pero ¿qué ha pasado con los valores? ¿Dónde están? Ahora, mi amado, todo se vale. Todo se vale. Y lo que sucede, mis amados, es que los valores han venido deteriorizándose porque hemos dejado que gobierne lo que nosotros queremos hacer, ya no lo que Dios dice que hagamos. Mis amados, ha llegado a ser que lo que era correcto ayer, ahora es incorrecto. Lo que era pecado ayer, ahora es empujado, ahora es, hermanos, es algo tremendo de que ya no sucede que algo que es totalmente malo, lo han presentado como bueno. En inglés hay una frase, hermanos, que si la pudiera yo traducir, no sé si se traduzca bien, pero en inglés, cuando una persona le dice a otra persona, "You are so bad", eres una persona bien mala, están significando que esa persona es muy buena. En otras palabras, están haciendo una paradoja, diciendo una cosa cuando realmente se está diciendo otra. Y eso sucede mucho, y ha sucedido de que ahora lo que era bueno ahora es malo, y lo que era malo es bueno. Mi amado, y la historia se sigue repitiendo. Pero déjame decir una cosa, mi amado. Ninguna nación ha sobrevivido el momento cuando Dios no es el centro de la nación, porque la mayoría de las naciones, no voy a decir que todas, la mayoría de las naciones empezaron con Dios como su centro, como su enfoque, como su persona, como su lugar. Y poco a poquito, mi amados, las naciones, y estoy hablando de la de nosotros, la nación comenzó a simplemente dejar que lo secular viniera a tomar preeminencia, y poco a poquito se ha puesto a Dios a un lado. Y hay algo que usted y yo tenemos que ver de una irreverencia nacional. Fíjense, hermanos, ustedes y yo pensamos que esto, lo que está sucediendo tal vez ahorita es nuevo, pero en realidad no lo es. Hay 6 verdades, y ya ustedes las van a ver ahí arriba. Hay 6 verdades que identifican irreverencia nacional.
Hay 6 cosas, hermanos, que ustedes y yo vamos a ver ahorita, de que ponen el dedo donde está el problema y a la misma vez hay consecuencias por todo esto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 1 de Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es lo que pasa, mis hermanos. La nación que abandona a Dios, la nación que no reconoce a Dios, es una nación irreverente. Está actuando irreverentemente. Dice la palabra de Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y si lo vemos esto, hermanos, en el original, lo dice de esta manera. Dice el necio en su corazón, no Dios. No quiere nada que ver con Dios. No quiere nada que identifique con Dios. No quieren ni mencionar a Dios. Es algo bien tremendo, hermanos. En uno de los programas de Ravi Zachariah, es una persona que está en la radio, él está en la radio todavía, él ya falleció este año del 2020, pero él siempre tenía personas que eran personas ateos en su programa, o los invitaba. Y en su programa, mis amados, él les invitaba a que hicieran preguntas al aire. Así, preguntas concernientes para que este hermanito Zachariah les probara a ellos a través de la palabra que ellos no creían en Dios y cómo había una explicación para la pregunta que ellos hacían. Y de menos 2, mis amados, 2 personas que estuvieron con él en la radio, que eran ateos, que eran personas que no tenían nada que ver con Dios, no querían a Dios para nada porque Dios no existe. Ellos dejaron ese lugar donde estaban allí con él, ellos se fueron y comenzaron a indagar, comenzaron a ver las respuestas a las preguntas. Y ellos comenzaron a indagar y hacer estudio concerniente a las respuestas que habían recibido a sus preguntas. Y 2 de ellos regresan, mis amados, convertidos a Jesús por la gracia de Dios, porque se dieron cuenta de que Dios sí es Dios. Pero, hermanos, cuando la nación dice no a Dios, cuando la nación no considera a Dios, cuando la nación pone a Dios a un lado, irreverencia nacional. Y sucede, mis amados, que en estos momentos, en este tiempo, mucha gente no quiere oír de Dios. Pero los tiempos no son diferentes, hermano, porque en tiempos atrás también la gente no quería escuchar de Dios. El número 2 dice: y desecharon sus estatutos y el pacto. Segunda de Reyes 17:15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Hermanos, lo que ha sucedido es que cuando la nación abandona a Dios, rechaza su palabra. Su palabra no es importante. Su palabra ya no sirve. Su palabra no es para este tiempo. Su palabra es totalmente fuera de sí, porque
Sucede, mi amado, que el hombre que rechaza la palabra de Dios es porque la palabra de Dios no se acopla al estilo de vida que esa persona quiere. Rechazan su palabra. ¿Cuánta gente, mi amado? Es más, hay una persona de aquí del Valle que va para como misionero a Colombia, y él me dijo, Jesse, si puedes conseguir Biblias en español, si puedes conseguir Biblias, yo necesito Biblias para Colombia. Mi amado, hay tanto aquí que ha sucedido, que el pueblo ha rechazado, ha dicho que no, ha simplemente puesto a un lado, como que la palabra de Dios les molesta. Y déjame decir una cosa, sí, molesta, porque nos corrige, nos instruye, nos llama la atención. Y lo que pasa, mi amado, que cuando una nación ha abandonado a Dios, o ha rechazado a Dios, o ha dicho no a Dios, rechaza la palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra, y rechazaron, o sea, desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho Dios con los padres de estas personas. Bien tremendo, mi amado. Y lo que ha sucedido, mis amados, cuando el pueblo abandona a Dios, cuando el pueblo rechaza su palabra, entonces hay lugar para traer otras enseñanzas, otros dioses que vengan y sean parte de la nación o del pueblo que ha rechazado a Dios y también su palabra. El número 3 dice, no le glorificaron como a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y está hablando de Jesucristo. Habiendo que sabían que Dios había llamado, sabían que Dios le había enviado, que Dios había hablado, sabían todo eso, mi amado. Y dice la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios. En otras palabras, para ellos Jesús es un profeta, un buen maestro, una persona, un judío excelente, una persona que era ejemplo, pero no Dios. En otras palabras, mis amados, le han rebajado, no le glorificaron como a Dios. Si ustedes recuerdan, mis amados, Jesucristo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Jesucristo llegan ellos cuatro al monte, y la Biblia dice que de repente hubo un resplandor en Jesús. Él estaba totalmente brillante, blanco, completamente blanco. Llamó toda la atención, y luego apareció Elías y Moisés, dice la palabra de Dios, allí en el monte de la transfiguración. Y la Biblia dice que estuvieron ellos platicando, Jesús, Moisés y Elías. Y Pedro, Jacobo y Juan estaban contemplando ese pasaje, estaban contemplando esa foto, estaban contemplando lo que estaba aconteciendo. Y de repente, mi amado, se va Elías y se va Moisés, y ya Jesús regresa con Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro dice de esta manera, Jesús, qué bonito está aquí, qué bonito se siente, qué bonita experiencia. Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas aquí? 3 altares. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y la Biblia dice, hermanitos, después de que dijo él eso, dice la palabra,
no sabiendo lo que decía. Porque sucede, mi amado, de lo que Pedro estaba haciendo, estaba exaltando a Moisés y a Elías al nivel de Jesús, o estaba bajando el nivel de Jesús a Moisés y a Elías. ¿Y cuánta gente no hace eso este día? No le glorificaron como a Dios. Número 4. Cambiaron la gloria de Dios. Fíjense, hermanos. Cambiaron la gloria de Dios. Y cambiaron, versículo 23 dice del capítulo 1 de Romanos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, hermanos, lo que ha pasado es que el hombre ha rebajado a Dios al nivel del hombre. Se pone el hombre al tú por tú con Dios. Cambiaron la gloria de Dios. En otras palabras, ya Dios no es merecedor de la gloria. Ya no le vamos a honrar, ya no le vamos a dar majestad a Él, honrarle y alabarle y glorificarle, porque ahora Dios es como nosotros. Dice la palabra, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y cuántas personas, mis amados, tienen ahorita imágenes o simplemente cosas que representan a este Dios como aves, como animales cuadrúpedos, de reptiles? Y lo vemos de tal manera, mi amado, de que el hombre ha bajado quien Dios es en este día. Y lo que ha sucedido, hermanos, es que ya Dios no es quien es importante o digno de alabanza y adoración, porque ahora estamos igual. Fíjense, hermanos, la número 5, y eso es algo bien tremendo, dice la palabra: cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Fíjese, versículo 25 del capítulo 1 de Romanos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué está pasando, hermanos, en este día? Vamos en pos de la gente, vamos en pos de personas, vamos en pos de movimientos, vamos en pos y no hemos cambiado esa verdad de que Dios es Dios y la hemos puesto, ¿verdad? Y hemos creído la mentira del hombre. Hemos llegado a contemplar esa mentira y hemos puesto a un lado la verdad de Dios. Y podemos ver, hermanos, en diferentes maneras en la vida de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, de que podemos hablar de todo lo que usted y yo querramos hablar, pero nada más no hable de Dios, porque se ha puesto. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo Satanás a Adán y a Eva? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo que no comeréis de este árbol, y si vas a comer, vas a morir. Y dice, no sabe, sino que vas a ser igual a Dios. Ha cambiado la verdad de Dios por una mentira. Aquel que dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, aún el pueblo ha puesto en duda la expresión de Jesús, que dice,
yo estoy con vosotros. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y lo que ha sucedido es que el hombre ha dado culto, servicio, adoración, alabar al hombre en vez de alabar a Dios. Y por último, hermanos, hay algo allí que dice ahí el número 6, dice, y no tuvieron en cuenta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Oh no, a Dios no lo mencionemos, no lo metamos en la conversación, no lo metamos en las decisiones, es más, no consultemos a Dios. El rey Ocosías en el Antiguo Testamento enfermó y él mandó traer mandó para preguntar si él iba a sanar de su enfermedad, y mandó a sus soldados para indagar a ver si iba él a sanar de su enfermedad. Iban a ir a otra nación, y en el encuentro en el camino se encuentran con el profeta de Dios. Y la Biblia dice que el profeta de Dios le manda decir al rey: ¿no hay Dios en Israel quien pueda sanarte y tengas tú que ir a consultar a otro Dios? ¿Y qué es lo que está pasando, mi amado? No hemos tenido en cuenta a Dios. Qué tremendo, ¿no? Que tenemos al gran Rey a nuestro lado, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Salvador de salvadores, aquel que dio su vida, lo tenemos a nuestro lado, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero se imagina, yo me acuerdo, hermanos, si ustedes ven la historia de la nación, cuando el pueblo o los dirigentes de la nación se iban a tener una decisión, iban a hacer una decisión, siempre había uno que los llevaba a Dios en oración. Siempre había uno que traía al momento algo de parte de Dios. Y ahora han quitado los 10 mandamientos de muchas oficinas del gobierno, han quitado lo que es la palabra de Dios de las escuelas, han estado enseñando, y aquí, hermanos, entre paréntesis, lo que pasa, hermanos, es que muchas veces se dice que muchos de los hijos nuestros que crecen en la iglesia y están en la escuela y llegan a ir a la universidad, porque muchos maestros, profesores, no creen en Dios, han puesto en duda la fe de aquellos jóvenes que han salido, y son atacados, hermanos, atacados grandemente, porque la misma educación no ha tomado en cuenta a Dios. Déjeme mencionarle algo que a lo mejor a usted, ojalá que le dé bastante coraje y haga algo concerniente a esto. En el estado de California hay una ley que está en la mesa, que está sobre la mesa. No es ley todavía, pero se está considerando de que si un niño o niña de 14 años da su consentimiento de tener relaciones con una persona
de 10 años, el mínimo son 10 años, quiere decir que una persona de 24 años, si esa persona tiene relaciones, sea hombre o sea mujer, con un niño o niña, no importa, ahora ya ni lo distingue, pero que esa persona de 24 años pueda tener relaciones con este niño o niña de 14 años y no es en contra de la ley, sino que están haciéndolo como una ley para que se pueda llevar a cabo en el estado de California. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos? Cuando hemos puesto al Dios Todopoderoso a un lado. Déjeme terminar con la conclusión, hermanos. Aquí dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 13. Como han abandonado a Dios, han rechazado mi palabra, no me han glorificado como a Dios, cambiaron mi gloria, cambiaron mi verdad por la mentira y no me tuvieron en cuenta. Entonces hay consecuencias. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 13 de Jueces: mas vosotros me habéis dejado. Y fíjense la consecuencia. Ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por lo tanto, yo no los libraré más. Dios nos cuida, hermanos, de que lleguemos a ese momento como nación, como iglesia y también como individuos. ¿Se imagina que usted vaya delante de Dios y que le diga a Dios? Dice la palabra: yo no los libraré más. En el capítulo 4, versículo 17 de Oseas, dice la palabra de Dios, Dios hablando al pueblo de Efraín, dice así: Efraín es dado a los ídolos. Y luego dice: déjalo solo. No lo molestes. Me ha abandonado, ha rechazado mi palabra, no me ha glorificado como a Dios, ha cambiado mi gloria, cambió la verdad mía por sus mentiras y no ha tomado en cuenta a Dios. Déjalo. Si lo vemos, hermanos, en el capítulo 1, versículo 24 de Romanos, dice la palabra de Dios que así que Dios los entregó a inmundicia. Dice la palabra: en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, dice la palabra de Dios. Y porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira, dice, así que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y lo identifica ahí, hermanos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, en su deseo unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Tremendo, hermanos. ¿Qué está pasando? Una nación que ha rechazado a Dios no identifica, o sea, no le da el lugar a la familia que Dios estableció.
no le da el lugar al matrimonio que Dios estableció, sino que ahora hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y lo que ha sucedido, mi amado, dice la palabra de Dios, los ha entregado porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira, los ha entregado a pasiones vergonzosas. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, dice la palabra, los entregó, número 5, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y usted está en la lista allí, del 29 en adelante de Romanos 1, del versículo 29 en adelante. Ahí hay cosas allí que menciona la palabra de Dios cuando Él los ha entregado a una mente reprobada. Dios nos libre, mis amados. Si ustedes quieren escribir esto no está aquí en las notas, hermanos, pero está, se me vino esto al estar ahorita meditando. Hay algo en la Biblia, en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 12. Hay un pasaje allí, hermanos, que identifica lo que está sucediendo en este día. Fíjense bien. Capítulo 4, versículo 12 de Lamentaciones dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? De que el enemigo ha entrado por la misma puerta de entrada. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros muchas veces abrimos la puerta y por ahí entra el enemigo, el adversario. Y lo que ha sucedido, mis amados, es que hemos apapachado al enemigo, al adversario, y ha sucedido de que todo salga de esa manera. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Porque, hermanos, en todo esto hay esperanza. Déjeme decirle algo aquí. Recibí ayer en un texto del teléfono que las iglesias del Valle se están uniendo. Y este sábado que viene, el día 26 de septiembre, va a haber caravanas de aquí de Mission, de McAllen, de FAB, de todos, desde Río Grande hasta Bronzeville. A las 9 de la mañana, 9:15, se van a juntar en diferentes lugares y todos vamos a viajar a la iglesia Fe Agrada a Dios en Harlingen. Y vamos a orar por la nación. Simplemente vamos a orar por la nación, por el presidente, por los líderes, de que, hermanitos, si ustedes y yo estamos viendo lo que está sucediendo, es necesario que la iglesia haga lo que dice aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, que ya no hay bendición, y si mandare a las langostas que consuman la tierra. Hermanos, este virus ha consumido. Dice: o si enviara pestilencia a mi pueblo. Pero hay esto que da mucha esperanza a cada uno de nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y dice, y sanaré su tierra. Hay esperanza, mis amados. Hay esperanza. Ahora, yo voy a pedir y voy a retar a la iglesia
en esta mañana. El día 25 de septiembre es viernes, este viernes que viene. Del día 25 al día 3 de noviembre son 40 días. Y yo voy a retar al pueblo de Dios a que durante este tiempo, por 40 días, oremos a Dios de una manera diferente. Oremos por la nación, por los líderes, y que Dios haga una obra milagrosa en lo que está sucediendo. Así que ya tenemos sus nombres, sus teléfonos, y lo que así como estamos mandando las declaraciones del día, vamos a mandar cada día también un recordatorio para que usted ore a Dios por 40 días, hermanos. Yo creo que el pueblo necesita juntarse, nosotros el pueblo, y orar por la nación de Estados Unidos. De veras que sí, mis amados. Así que en este día, en este momento, yo les invito a que oremos y poner en las manos de Dios de que la nación podamos volver a Dios. Déjeme, antes de que, ahorita que me habló, y hablando de esto, hermanos, ahorita que me habló Alex, me mandaron esto y quiero leer esto para que ustedes lo vean, lo oigan. Dice: había un tiempo que el presidente de Estados Unidos era honrado, que los policías eran respetados, que los niños en el vientre eran tesoros, que los veteranos eran dando homenaje, y que Dios era glorificado. Y hay una oración. Oremos para que eso regrese a nuestra nación. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre por lo bueno que tú eres. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, en este momento, en este tiempo, Señor, nos acercamos a ti, sabiendo, Padre, que eres tú el que haces todas las cosas. Y te pedimos, mi Dios, en este momento nos humillamos delante de ti y clamamos a ti, Señor. Padre, tócanos. Haz una obra más allá de lo que podemos nosotros concebir. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a esta nación. Y a ti la honra y a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.